Bienvenido al Ministerio Óleo de Gozo. Los pastores Alberto y Yariela Caballero te dan la bienvenida. Te invitamos a celebrar las maravillas de nuestro Dios. Únete a nuestra transmisión del servicio dominical. Con ustedes, el pastor Alberto Caballero. 1 Corintios capítulo 11, versos 27 al 32. Amén. ¿Lo tenemos? Dice así: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Padre, bendice esta palabra, Señor. Enséñanos, muéstranos tu voluntad. Padre Dios, que esta palabra, Señor, se revele delante de nosotros, Dios, y podamos, Señor, a través de ella escuchar tu voz, Señor, tu consejo para nosotros, Señor. Prepara nuestros corazones en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar su asiento? Hoy, pues, como le hemos adelantado por medio de los medios virtuales, hoy tenemos Santa Cena. Hoy vamos a participar de la Cena del Señor. Y queremos, como hemos acostumbrado en los últimos meses que hemos celebrado la Santa Cena, pues poder enseñar respecto a la misma, de manera que todos podamos estar ilustrados, instruidos en cuanto a lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a ver el texto que en esta mañana hemos leído, sobre todo el texto 29, en donde la Reina Valera nos dice: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Hay otras versiones más modernas, la versión de la Biblia al día, la Nueva Biblia al día y la Dios habla hoy, que nos dice, este mismo texto nos lo dice de la siguiente manera: porque si come de este pan y bebe de esta copa, sin pensar en el cuerpo de Cristo, come y bebe para su propio juicio. La Biblia en texto actual nos los dice de esta manera: porque Dios va a castigar al que coma del pan y beba de la copa, sin darse cuenta de que se trata del cuerpo de Cristo. Aquí en este texto la palabra discernir, en la Reina Valera, como nos dice la Reina Valera, discernir se usa la palabra, o viene de la palabra griega diacrino, y diacrino significa separar completamente, de manera reflexiva, diferenciar, discernir, distinguir, examinar, hacer diferencia o juzgar. O sea que discernir, la palabra que se utiliza diacrino y que se traduce en la Reina Valera como discernir, pues yo creo que todos podemos entender lo que significa esta palabra, discernir. Significa diferenciar algo, poder distinguir, poder examinar y poder separar una cosa de otra, porque tenemos la capacidad de poder hacer un juicio y poder hacer la diferencia en algo. Este texto nos da una advertencia, nos advierte de comer y beber indignamente sin discernir, sin darnos cuenta de que se trata del cuerpo de Cristo. Y nos añade que nosotros podemos, si no discernimos y comemos indignamente, podemos recibir juicio por ello.
Pareciera que este texto o estas advertencias de la posibilidad de enfermedad y aún de muerte nos invitan a no tomar la Santa Cena, o nos invita a no participar de la Santa Cena, porque cuando tú ves algo así, pues uno toma, como quien dice, miedito o temor, y uno se abstiene de cometer algún error. Pero la palabra que Pablo nos dice en este pasaje es para animarnos, es para todo lo contrario, animarnos a participar de la Santa Cena. Participar de la Santa Cena es practicar la obediencia, porque el Señor Jesús fue el que instituyó esta ordenanza. Él fue el que nos mandó a que lo practicáramos, y tiene toda su simbología, o representa pues la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Aquí los hermanos de Corinto estaban obedeciendo al Señor en cuanto a celebrar la Santa Cena y participar de ella. Ellos estaban obedeciendo. Esa era la ordenanza, ese era el mandato, y nosotros también tenemos que obedecerlo también. Tenemos que obedecer lo que el Señor nos ha mandado hacer, y debemos participar de la Santa Cena. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes participan de la Santa Cena? Pues todos los que pertenecemos al cuerpo de Cristo, todos los que hemos creído, todos los que hemos declarado que Jesús es nuestro Salvador y es el Señor de nuestras vidas. Todos, eso es la iglesia de Jesucristo, participa de la Cena del Señor. Pablo en este texto está llamando la atención a los hermanos en Corinto. ¿Por qué les llama la atención? Porque los hermanos, en cuanto a la celebración de la Santa Cena, estaban cometiendo excesos, estaban cometiendo actos desordenados en la Santa Cena. Y la Santa Cena pues es una celebración solemne. Tiene que, pues todos nosotros tenemos que tomar esta celebración, darle la seriedad y la solemnidad que ella amerita. Y Pablo les solicita que disciernan el cuerpo de Cristo. Y lo que podemos decir y ver claramente que Pablo se está refiriendo a el cuerpo que Cristo, su cuerpo que Él le entregó para ser sacrificado en la cruz del Calvario por nuestros pecados. De eso se trata, discernir el cuerpo de Cristo. Significa de que lo que yo estoy comiendo del pan y tomando la copa de vino, eso representa el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y si representa el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, no lo podemos hacer a la ligera o sin discernir o reflexionar respecto a lo que estamos haciendo. ¿Y qué hacían los de Corinto? Pues los de Corinto celebraban una comilona. Para ellos eso era, no podían discernir en lo que era, pues, comer para llenar su estómago, para calmar su hambre y comer la Santa Cena. Ellos no diferenciaban eso. Para ellos era lo mismo. Tomaban el pan para llenarse y tomaban el vino como si estuvieran pues tomando el vino de una cena común y corriente. Entonces Pablo les advierte de que hay que saber discernir el cuerpo de Cristo que está representado por ese pan. Sin embargo, Pablo, en el capítulo anterior, Pablo también toma como representación este pan de la Santa Cena, la Cena del Señor, también como representación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Señor. 1 Corintios capítulo 10, verso 16, si me pueden acompañar allá. 1 Corintios capítulo 10, verso 16, dice Pablo, y lo voy a leer en la versión, la Nueva Biblia al Día. Dice, cuando damos gracias por la copa de bendición,
no quiere decir que participamos de las bendiciones de la sangre de Cristo. Y cuando partimos el pan para comerlo juntos, ¿no entramos en comunión con el cuerpo de Cristo? Por muchos que seamos, todos comemos del mismo pan, indicando que formamos parte de un solo cuerpo, el de Cristo. La iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Cristo, está pues formado por Cristo, que es la cabeza, y el cuerpo, nosotros, todos los hermanos que pues constituimos el cuerpo de Cristo. Eso es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Nosotros debemos discernir primeramente que Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Efesios capítulo 4, verso 15, la palabra del Señor, y el verso 16 nos dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y el 16 nos habla entonces lo demás, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y lo primero que nosotros debemos discernir es que el cuerpo espiritual, la iglesia, el cuerpo de Cristo, al cual nosotros todos pertenecemos, tiene una cabeza. Amén. El cuerpo que nosotros formamos tiene una cabeza. Y esa cabeza es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Eso es muy importante tenerlo bien claro. Y es muy importante pertenecer debidamente al cuerpo de Cristo, porque ese cuerpo tiene una cabeza, Jesucristo. Si nosotros no pertenecemos debidamente al cuerpo de Cristo, entonces no tenemos sobre nosotros a Cristo como la cabeza. Eso significa, como le he dicho en sermones pasados, el pertenecer al cuerpo de Cristo me obliga o me dirige a pertenecer a una congregación. Yo no puedo decir que pertenezco al cuerpo de Cristo si no tengo una congregación a la cual yo pueda reunirme y pertenecer. Es difícil de concebir que alguien que no vaya a ninguna iglesia pueda decir: yo formo parte del cuerpo de Cristo, porque no forma parte de una congregación local. Tiene que formar parte de una congregación local de tal manera que pueda realmente pertenecer al cuerpo de Cristo. Y si no pertenecemos a una congregación local, ¿cómo podríamos decir que Cristo es nuestra cabeza? Sería como una cabeza sin cuerpo. No hay una cabeza sin cuerpo. Cristo tiene un cuerpo y es la iglesia, es la congregación. Si nosotros no pertenecemos a su cuerpo, entonces resulta incoherente de que digamos que Cristo es nuestra cabeza. ¿La cabeza de qué cuerpo? No pertenecemos a ningún cuerpo. Y eso es contrario a lo que la Escritura nos enseña. Ahora, puede ser lo contrario, que nosotros pretendamos pertenecer al cuerpo de Cristo y vengamos a una congregación, pero no reconozcamos que Cristo es nuestra cabeza. Andamos con nuestra propia mentalidad, nuestra propia cabeza. No reconocemos que Cristo dirige nuestra vida, que Cristo es nuestro Señor, que Cristo es nuestra cabeza. La verdadera iglesia es aquella cuya cabeza es Cristo. Si usted pertenece a un cuerpo cuya cabeza es Cristo, entonces usted está en el cuerpo correcto, en la iglesia correcta. De lo contrario, usted va a estar perteneciendo a un cuerpo que no tiene cabeza.
O usted está en un cuerpo y usted no reconoce que su cabeza es Cristo. La cabeza define todo. La cabeza es la que dirige el cuerpo. La cabeza es la que define hacia dónde el cuerpo va. Si Cristo es mi cabeza, nosotros escucharemos y sabremos cuál es la voluntad de nuestro Padre para nuestra vida. Si Cristo es nuestra cabeza, reconoceremos cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Si Cristo es nuestra cabeza, nosotros podremos ver las cosas como Cristo las ve, porque Él es la cabeza, Él es el que ve. Y si Él es nuestra cabeza, nosotros podemos saber cómo Cristo ve todas las cosas. Si Cristo es nuestra cabeza, nosotros entonces tendremos la capacidad de poder pensar como Cristo. Si Cristo es nuestra cabeza, entonces nosotros sabremos y estaremos seguros de que nosotros somos su cuerpo. La palabra nos aclara bien esto en 1 Corintios capítulo 2, verso 14 en adelante. Nos dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y dice el 15, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros, los que hemos creído, tenemos la mente de Cristo. Si Cristo es nuestra cabeza, tenemos la mente de Cristo. Aquí en estos versos Pablo nos describe que es un hombre natural. Eso lo hemos explicado otras veces. Un hombre natural es aquel que no ha conocido a Dios. Un hombre natural es aquel que no conoce las cosas de Dios. Y cuando oye las cosas de Dios, como no las conoce, no las puede discernir. Y entonces él cree que son locuras. Para él son locuras. No puede discernir las cosas espirituales porque es un hombre natural. ¿Y cómo él deduce las cosas? Él deduce todas las cosas según lo que él ha adquirido en la vida. Las cosas que le han enseñado, la educación secular que ha recibido, lo que la sociedad le ha enseñado, lo que él ha aprendido en su caminar. Él deduce y analiza y reflexiona y decide de acuerdo a todas las cosas que ha recibido en su vida. ¿Y qué ha recibido? Pues las cosas que nosotros sabemos que los hombres naturales han recibido. Y así deducen, piensan, deciden y actúan. Deciden en lo que ha recibido porque la vida le ha enseñado que todo es material. Le ha enseñado que todo es emocional. Y van de emoción en emoción. Tienen un pensamiento egoísta, corrupto. Y de esta misma manera ellos deducen, deciden y actúan. Así que si nosotros entendemos bien cómo funciona un hombre natural, no nos vamos a desesperar mucho cuando vemos la gente haciendo locuras, porque esa es su forma de deducir las cosas. Hoy en día, pues, nosotros como nación hemos pasado un momento difícil. El pueblo reaccionó ante ciertas cosas que nuestro gobierno realizó. Pero uno se debe poner a pensar, porque uno se pregunta, pero ¿por qué nuestros gobernantes hacen esas cosas? Porque son hombres naturales. Ellos piensan, deducen, deciden de acuerdo a las cosas que ellos han recibido en la vida. Y todo aquel hombre natural que llega a un puesto de gobierno, pues tiene la misma filosofía que se practica. Todo mundo llega a un puesto
clave en el gobierno y se pregunta ¿qué hay para mí? Esa es una frase que en este periodo se ha vuelto muy famosa. ¿Qué hay para mí? Todo llega, ¿qué hay para mí? Nadie llega pensando que voy a servir al pueblo, que voy a ayudar a los pobres, que voy a sacar al país de esta crisis. Todo el mundo llega y lo primero que se pregunta es ¿qué beneficio puedo yo obtener de este puesto? Eso es una manera en que piensa un hombre natural. Reacciona de una manera natural. Esa es la visión que tiene de la vida. Eso es lo que en su mente natural se genera ante diferentes percances o acciones que ocurran en su vida. Es por eso que vemos, pues, actitudes, actos pecaminosos, vidas desordenadas, que no son extraños para el hombre natural. Pero nosotros, como tenemos una nueva mentalidad, tenemos ahora la mente de Cristo, a nosotros nos parece y nos preguntamos ¿por qué se dan estas cosas? Pues ellos son hombres naturales y nosotros estuvimos de ese lado. Así que nosotros sabemos cómo debe funcionar la mente de un hombre natural. El hombre natural reacciona echando mano de los recursos emocionales y los recursos mentales que él tiene a su disposición, lo que la vida le ha enseñado y le ha proporcionado, y reacciona en su mente de una manera natural. Pero nosotros, que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos su Espíritu Santo morando en nuestros corazones, y la palabra dice que nosotros ahora tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué tenemos la mente de Cristo? Porque Cristo es nuestra cabeza. Ahora, tener la mente de Cristo no significa que vivamos desconectados del mundo. No significa que ahora caminamos en las nubes sin interesarnos o sin preocuparnos por las cosas que suceden a nuestro alrededor o desconectarnos de lo que está sucediendo. Estamos perdidos de lo que sucede a nuestro alrededor. Todo lo contrario, porque el texto nos dice que ahora el hombre espiritual lo discierne todo. Todo lo puede discernir el hombre espiritual. Podemos saber ahora que todo lo que oímos, aunque parezca bueno, no es bueno. Podemos discernir lo bueno de lo malo. Podemos discernir lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Podemos discernir lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Podemos discernir algo que aunque parezca bonito, hermoso y conveniente, el Espíritu que vive en nosotros, que mora en nosotros, nos da la capacidad de poder discernir que eso, aunque se vea muy bien, no nos conviene. Así trabaja la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo ha sido un tema controversial y sobre todo en la vida que tiene la mente de Cristo. Y eso ha ocurrido a través de todas las épocas. Tener la mente de Cristo en los primeros años de la iglesia significó perder la vida. Significó ser encarcelado. Significó ser castigado. Y hoy en día, pues, aún ocurre así. Tener la mente de Cristo, pues, involucra o cuesta que nosotros, los que tenemos la mente de Cristo, seamos llamados mente cerrada, retrógrados, antagónicos, anticuados, religiosos, fundamentalistas. Ese es el costo de tener la mente de Cristo. Lo que pasa es que tú eres radical, lo que pasa es que tú exageras, lo que pasa es que tú te vas a los extremos
Ese es el costo de tener la mente de Cristo. No vas a ser bien juzgado por la gente. Es posible que el tener la mente de Cristo, y seguramente va a ser así, te cueste que te menosprecien y que te aíslen y que te vean mal. Y es posible que te hagan la vida imposible, que la vida no sea fácil, que la vida sea difícil. Pensar como Cristo va a tener un costo y va a tener un sufrimiento. Pero tener la mente de Cristo nos asegura que nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 5, verso 29, nos dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Significa esto que si nosotros somos el cuerpo de Cristo, Cristo va a velar por su propio cuerpo. Cristo va a sustentar su propio cuerpo. Cristo va a cuidar su propio cuerpo, que somos nosotros. Tener la mente de Cristo tiene un costo de sufrimiento, un costo de padecimiento, pero debemos estar tranquilos porque Cristo vela por nosotros, que somos su cuerpo. Pertenecemos al cuerpo de Cristo y Cristo nos sustenta, nos cuida, nos protege a nosotros, que somos su iglesia. Eso nos debe dar ánimo para nosotros seguir teniendo y pensando como Cristo, tener la mente de Cristo. Él tiene cuidado de nosotros si nosotros tenemos la mente de Él. Lo otro que nosotros debemos discernir es la unidad con mis hermanos en Cristo, la unidad del cuerpo de Cristo. El verso 15 nos habló de la cabeza que es Cristo. El verso 16 de Efesios 4 nos dice de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Nos dice este verso cómo está conformado el cuerpo de Cristo. ¿Y cómo está conformado? Está conformado por mis hermanos en Cristo, los cuales, dice este verso, están bien unidos, están concertados. Y concertar es hacer que dos o más cosas armonicen o actúen de forma conjunta para alcanzar un objetivo. Eso es concertar. Concertar es que se unan dos o tres cosas o elementos, armonicen entre ellos, actúan de forma conjunta y alcancen un objetivo común. Dice el texto, unidos por las coyunturas, y eso nos da la idea de que estamos bien unidos, estamos ligados, fuertemente unidos. La unión de los hermanos en Cristo, lo que nosotros conformamos su iglesia, su cuerpo, es una de las características que debe distinguir al pueblo de Dios. Y la palabra nos menciona una y otra vez acerca de la iglesia y de la unidad que debe haber entre los hermanos. Y dice más adelante el texto, continúa diciendo el texto, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Eso nos da la idea de que hay una dependencia de cada miembro al cuerpo. Nosotros, cada uno de nosotros, dependemos del cuerpo de Cristo. Dependemos de los hermanos que conforman el cuerpo de Cristo. Todos nosotros. Yo dependo del cuerpo de Cristo. Nadie puede hacer la obra solo. Nadie puede hacer lo que el Señor nos ha mandado a hacer solo. Tenemos que hacerlo juntos. Tenemos que hacerlo en el cuerpo de Cristo. Hay una aportación de cada miembro al cuerpo. Eso significa de que el cuerpo depende de la aportación mía y yo dependo de la aportación que el cuerpo pueda darme a mí.
El cuerpo recibe de cada miembro su aportación. La iglesia es un organismo vivo. La iglesia no es una organización, es un organismo. En una organización, la armonía, la amistad, la convivencia es una opción, es opcional. No requiere de que los miembros de una organización sean íntimamente amigos o convivan juntos. Nosotros vimos en estos tiempos que surgieron muchas organizaciones, muchos gremios. Yo estoy seguro que dentro de esas organizaciones, esos gremios, ellos no conviven juntos. A lo mejor ni se conocen. Ellos no tienen amistad uno con otro. Simplemente pertenecen a la organización. El intimar o tener amistad dentro de una organización no es obligatoria. La organización funciona sin estas cosas. Una organización, la armonía, la amistad y la convivencia, el dar y recibir de otros, eso es opcional. La amistad, la convivencia es una opción. Si una de estas organizaciones hiciera un convivio para que los miembros se conozcan y hagan amistad, y usted no va al convivio, ¿lo sacan de la organización? No. Usted sigue perteneciendo a la organización porque no es una opción, no es obligatorio, es solamente una opción. Pero en un organismo como la iglesia, la convivencia, el estar ligados unos con otros, la interacción, la dependencia, el aporte, eso no es una opción, es vital. Porque en un organismo vivo, todos los miembros son necesarios y uno recibe de cada uno de los miembros. Pablo, pues inspirado por el Espíritu Santo, sabiamente comparó la iglesia con un cuerpo y habló de los diferentes miembros del cuerpo. Y que un miembro pues no puede en un momento decidir, ven acá, yo no voy a hacer mi trabajo. O tratar de desprender un miembro del cuerpo porque afectaría al cuerpo. Usted se imagina una conversación entre sus órganos. Se imagina que de repente el corazón empieza a conversar con el páncreas y el hígado y empiezan una conversación allí. Y el corazón le dice al páncreas, al hígado, ¿te diste cuenta ayer lo que el estómago nos mandó? Y dice el páncreas, sí, me la pasé toda la noche trabajando de las cosas que este estómago nos manda. Y el hígado también diciendo, eso me ha afectado a mí. ¿Y sabe qué dice el corazón? ¿Sabe qué vamos a hacer? Mañana no le vamos a mandar sangre al estómago para que sepa lo que se siente. ¿Qué pasaría allí? Si el estómago no funciona, se muere el cuerpo. Se muere el cuerpo. ¿Por qué? Porque la convivencia, la aportación de cada miembro es vital. Es vital. No es una opción de que yo voy a aportar o yo voy a pertenecer o no. Yo hoy pertenezco, mañana no. O yo no convivo o yo no me relaciono. No es una opción. Es obligatorio. Lamentablemente en las iglesias, algunos miembros piensan que las relaciones entre hermanos son un asunto opcional. Yo hago amistad si yo quiero. Yo me relaciono si yo quiero. Muchos venimos tarde para no tener que saludar a nadie y nos vamos temprano para no tener que despedirnos de nadie. O venimos y nos gozamos en la alabanza, recibimos la palabra y tenemos 1 o 2, 3 amiguitos en la iglesia. No podemos decir
que yo decido convivir o no, o yo decido tener amigos o no. La convivencia y la amistad entre hermanos en Cristo es una obligación y es fundamental en lo que respecta al discipulado de la iglesia. Es vital, no es una opción. Nosotros pensamos que las relaciones en la iglesia son opcionales y no nos damos cuenta de que esto no es una organización, es un organismo vivo que necesita que los miembros, cada uno, aporte su amistad, aporte de sí mismo para que el otro pueda seguir adelante. Y ahora usted pensará, pero mi saludo, ¿qué puede aportar? Pues sí aporta. Aporta su saludo, su atención, su amistad, aporta al cuerpo. Primera Juan capítulo 1, versos 6 y 7 nos dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, dice, tenemos comunión unos con otros. O sea, si usted dice que anda en luz, usted tiene comunión con sus hermanos en Cristo. Si no hay comunión con sus hermanos en Cristo, entonces no podemos decir que andamos en luz. Es lo que yo entiendo del texto. Y dice, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Sabe cuál es el error de nosotros los creyentes? Es que nosotros separamos la salvación, la vida eterna y mi relación con Dios, la separo completamente de mi relación con mis hermanos. Decimos, ese es otro tema. Yo me relaciono bien con Dios, yo tengo mi salvación y yo espero la vida eterna, pero la relación con mis hermanos, ese es otro tema. No, mi hermano, es el mismo tema. Es el mismo tema. De alguna manera el Señor en su palabra lo relacionó y lo relaciona en muchos pasajes. Relaciona mi relación con Dios, incluso relaciona mi salvación y mi vida eterna con mi relación con mis hermanos. No son dos temas totalmente separados. No son temas diferentes. La palabra del Señor en 1 Juan capítulo 4, verso 20, nos dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Esa es como una pregunta que el Señor hace, ¿sabe? Como que el Señor puede hacernos una pregunta y nosotros tenemos la respuesta. Eso es bien interesante. Dios me hace una pregunta y yo tengo una respuesta. Y entonces la pregunta que el Señor me hace, me dice, ¿tú me amas? Y yo digo, sí, Señor, yo te amo. Entonces, ¿cómo tú puedes amarme a mí y aborrecer a tu hermano? Explícamelo. Así es lo que, como yo lo entiendo. Explícamelo porque yo, Dios, no lo entiendo. Explícamelo. En el cuerpo de Cristo, cada miembro trabaja y aporta y está ligado, bien unido a los demás, para que todos podamos, dice el texto, podamos crecer juntos y ser edificados en amor. Cada uno de nosotros aporta. Y no estoy hablando de lo económico, hermano, estoy hablando de lo relacional. Cada uno aporta. Cada uno da de sí mismo. ¿Para qué? Para que todos juntos podamos crecer y ser edificados en amor. Entonces, yendo a otro punto, tenemos que discernir también el propósito del cuerpo de Cristo. El propósito para el cual Dios constituyó la iglesia, su cuerpo, lo hizo para que fuese un canal mediante el cual Él pueda cumplir su voluntad para este mundo.
El propósito de nosotros como cuerpo de Cristo es ser edificados, crecer todos juntos para realizar ¿qué? La obra de ministerio. Todos nosotros crecemos juntos con un propósito, poder ser testigos al mundo. Es como si Cristo hubiese dejado un nuevo cuerpo aquí. Y así cuando Él estuvo aquí en la tierra ministrando amor, enseñándonos lo que es la santidad, derramando su sabiduría, demostrando y manifestando su poder, trayéndonos a nosotros la gloria de Dios. Ahora, nosotros que somos el cuerpo de Cristo, tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que hacer lo mismo. Y es lo que Él quiere, manifestar a través de su iglesia las mismas cosas. Manifestar su amor, su santidad, su sabiduría, su poder y traer la gloria de Dios a través de su iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Como uno solo, debemos manifestar a Cristo. ¿Ya conoces nuestro canal ODGTV? Accesa ya al link en la bio de Instagram y mantente en contacto con una palabra de gozo y alegría para tu vida. No te pierdas este viernes a las 7:30 de la noche y el domingo a las 10 de la mañana. Estaremos en vivo. Que Dios te bendiga. Mi casa es tu casa, todo lo que